Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Voy a empezar con un par de noticias. La primera es esta. Candidata presidencial propone utilizar blockchain para combatir la corrupción en Colombia. Lo comento porque es una de las cosas que no conozco a la candidata, no sé ni de qué partido será, no tengo, no es por nada político que lo comento, pero es una de las propuestas más interesantes por las que se puede utilizar la blockchain. Utilizarlo para la trazabilidad de los presupuestos de los países para que no haya corrupción. Porque la verdad es que uno de los grandes problemas a nivel económico en todo el mundo y en todos los países es este, precisamente, la corrupción. La corrupción es lo que lleva a que los países sistemáticamente gasten más que lo que tienen de presupuesto. Seguramente la mayoría de los países eh, pierden de su presupuesto, seguramente, por lo que yo tengo más o menos, por lo que yo pienso, vamos, mi impresión me da que los países pierden entre un 30 y un 50% del presupuesto en corrupción, en comisiones que pagan, en favores que los políticos pagan a personas que les han llevado a donde están, a los empresarios, etcétera, ¿no? O sea, cuando conceden contratos a una constructora, cuando conceden... todo eso genera unos gastos de corrupción, porque al final es corrupción. Si tú le estás pagando una comisión a una empresa para que te haga un trabajo y le estás pagando mucho más de lo que vale ese trabajo en el mercado, eso es dinero que es de todos y que se está gastando de forma fraudulenta, ¿no? Pues yo creo que eso llega entre un 30 y un 50% del presupuesto de la mayoría de países. En algunos países será más y en algunos países será menos, pero en todos hay un montón de dinero que se pierde ahí. Y ese dinero que se pierde es lo que nos lleva a la situación en la que estamos en la economía, es lo que nos lleva a que los bancos centrales impriman cada vez más dinero, la moneda fiat se deprecie, etcétera. Porque si los países hiciesen las cosas bien y se limitasen a gastar el dinero que tienen en el presupuesto, es decir, no endeudarse, la cosa iría bien y todos los servicios funcionarían. Cada partido decidiría gastar un poquito más en una cosa o en otra dependiendo de su ideología, pero llegaría el dinero. Para todo lo importante llegaría, ¿vale? Pero claro, si cada presupuesto del 30 al 50% se va en corrupción, pues evidentemente no llega, te tienes que endeudar, como te tienes que endeudar, tienes más gasto los años siguientes porque tienes que pagar los intereses de la deuda y la bola va creciendo. Y entonces los bancos centrales no tienen más remedio que imprimir dinero, imprimir dinero, imprimir dinero para que pues no estalle el sistema, ¿no? Entonces, esta sería una de las grandes aplicaciones que podría tener la blockchain, pero claro, tiene sus dificultades. La primera, los políticos no van a querer, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque les quitas la forma de hacer sus tejemanejes. Al final los políticos de estas corrupciones, ellos cobran dinero directa o indirectamente, o sea, os están asegurando un puesto en el futuro cuando se retiren de la política en alguna empresa o en algún organismo o lo que sea. O sea, que les estás quitando digamos, su modo de vida al final, porque la mayoría de los que llegan arriba, no me refiero a los políticos de pueblo, evidentemente, que esos cada uno pues, puede tener intereses legítimos para su pueblo, pero los que llegan arriba directamente a los cargos principales de los países, lo que buscan es esto, ¿vale? Entonces, la blockchain se lo impediría, pero es muy difícil implantarlo porque, claro, les estás quitando, como digo, su modo de operar, ¿no? Entonces, la propuesta está muy bien, pero tiene sus limitaciones y como nos dice aquí más abajo, estaría muy bien que pudieses trazar todo, que todas las personas pudiesen auditar lo que se está haciendo con los fondos públicos, pero claro, siempre hay alguien que tiene que meter esos datos, entonces te tienes que fiar que esos datos están bien metidos. Habría que hacerlo de tal forma que los datos no fuesen necesario que los metiese nadie, sino que todas las cosas pasasen por la blockchain. Es decir, si alguien quiere hacer un contrato con el gobierno para construir una carretera o lo que sea, debería ser una licitación en la blockchain, todos deberían de meter ahí eh, lo que proponen, la propuesta de presupuesto para esa carretera y se la tendría que llevar el que mejor propuesta hiciese y el dinero directamente debería ir ya, pum, de una cuenta blockchain a otra para que fuese trazable.
Y los ingresos del gobierno también deberían ir automáticamente a través de una blockchain de los impuestos de los ciudadanos directamente, no a alguien que tenga que decir, no, es que nos han pagado los ciudadanos estos millones y poner el dato a alguien, porque si pone el dato a alguien, ya no sabes si el dato ese está bien o no está bien. Tendrían que ser directamente todo a través de una blockchain. Es decir, imaginemos que se hace con la blockchain de Bitcoin. Pues los ciudadanos deberían coger y cuando pagan impuestos y les toca pagar 1.000 pesos o lo que sea, o la moneda del país que sea, transformarlo en Bitcoin y pagarlo en Bitcoin para que automáticamente ese ingreso conste como ingreso para el gobierno de este ciudadano en la blockchain y ya directamente todo lo que se haga que no salga de ahí, que no salga de la red de Bitcoin, que los que presupuesten tengan que meter ahí los contratos en la blockchain, que no tenga que meterlo otra persona de fuera, ¿vale? Entonces es muy complicado. Primero, no van a querer los políticos. Segundo, habría que hacerlo todo absolutamente en la blockchain, pero sería una de las mejores maneras de aplicar la blockchain. Una de las mejores cosas que se podría hacer con blockchain, desde luego. Y seguro que mejoraría la situación de muchísimos países porque, como digo, el presupuesto llegaría. Empezaríamos a ver que, que se gasta mucho menos, realmente, porque no te gastarías en corrupción, que es lo que se lleva una gran parte del presupuesto, ¿vale? Simplemente lo quería comentar como, bueno, pues que se podría hacer, que sería una buena idea, que ojalá en el futuro lo hicieran, pero que va a tener mucha resistencia a que esto pueda ser así. Pero bueno, el hecho de que lo proponga alguien, pues está bien, porque a ver si algún país lo implanta. Si algún país lo implanta y empieza a dar buenos resultados, quizás los otros países no tengan más remedio que hacer algo, ¿no? Para no, bueno, no sé, al final creo que soy un poco demasiado iluso, porque creo que incluso aunque lo hiciese un país, me da la sensación de que el resto de países intentarían eh, minimizarlo o ridiculizarlo de alguna manera para que no se implante en sus países y no pierdan estos privilegios que tienen, ¿no? De poder conseguir dinero fácil de todos los ciudadanos, ¿no? Los que están ahí en el poder, ¿no? Pero bueno, sin más. Quería comentarlo solamente para que entendáis que la blockchain podría solucionar muchos problemas si se hiciese todo bien. Y el otro comentario que quería hacer es sobre Zcash. Ya habéis visto que estos días está subiendo mucho. ¿Y por qué está subiendo? Pues porque dice que se alcanzará la protección postcuántica en la red en 12 o 18 meses y que dentro de un mes ya tendrá wallets postcuánticas, Zcash. Bueno, parece ser que es el siguiente hype o no sé, el siguiente FOMO, eh, empezarán a decir todas las redes que van a hacer algo postcuántico y será pues como el siguiente boom que haya, ¿no? No creo que depa mucho porque al final, eh, como ya hemos visto, las altcoins no han fracasado en la mayoría de las narrativas, han fracasado en la narrativa del metaverso, han fracasado en la narrativa de los meme coin, fracasan en todas las narrativas y esta narrativa, pues, viene un poquito a cuento de que como los ordenadores cuánticos parecen estar avanzando, pues ahora se va a poner de moda que todas las altcoins empiecen a decir, no, ya vamos a tener protección postcuántica. Bueno, eso no cambia para nada la poca utilidad que tienen, pero pues hace que tengan estos movimientos especulativos como el que hemos visto estos días en Zcash, ¿no? Pero bueno, sin más, lo quería comentar para que sepáis que está subiendo por eso, entre otras cosas, y porque va a participar también, como sabéis, como red colateral o red, como se llame, red paralela o en el hard fork que va a tener Bitcoin, ¿no? Porque va a haber un hard fork de Bitcoin en el que se proponen redes paralelas a Bitcoin, interconectadas entre ellas y una va a ser Zcash o algo de Zcash va a ser. Bien, dicho esto, vamos ya con el mercado. Bueno, Bitcoin comportándose bastante bien durante el fin de semana. Esta es la vela semanal, hoy termina, de momento va bien, es posible que termine incluso un poco mejor. Ya dijimos durante la semana pasada cuando hubo la pequeña corrección que fácilmente podía rebotar hasta 81.000, 82.000, prácticamente estamos ahí. Ayer tocamos un máximo de 81.080, es decir, ha hecho lo que decíamos que iba a hacer, rebotar fácil hasta esa zona, pero lo que dijimos es que le va a costar más llegar a 84, 85. No sé si la semana que viene lo va a conseguir, dijimos que es difícil. Es posible que la semana que viene volvamos a ir hacia la zona de 83.000, pero 84, 85 igual no, igual le cuesta, ¿no? Hemos terminado la semana en la bolsa muy fuertes,
con una subida súper vertical y la bolsa en algún momento va a corregir. Así que no me extrañaría que, aunque Bitcoin fuese capaz de llegar otra vez a 82.000 y pico durante el principio de la semana, en algún momento volviese a retroceder hacia la zona de los 78.700. No me extrañaría. Pero bueno, lo iremos viendo porque también la bolsa parecía que iba a empezar a corregir la semana pasada un poco y en realidad hizo un rally los últimos 2 días tremendo, ¿no? Así que no podemos estar seguros. Eh, Sigo leyendo cosas por ahí por internet de los mercados que la gente no termina de entender. No me refiero a Bitcoin ahora, me refiero a las bolsas también. La gente anda diciendo que la bolsa que tiene que caer mucho porque estamos en una situación de guerra y no puede ser que suba como está subiendo. Creo que la mayoría de los que hablan así por hablar no son conscientes de que la inflación real que tienen las monedas fiat es más de un 10%. Entonces ya de partida, todos los años, la bolsa, como mínimo, tiene que subir ese 10%. Que luego es un año malo para las empresas o hay una política monetaria de subida de tipo de interés que hace que los mercados tendrían que bajar yo qué sé, un 20% en ese año. Da igual, no van a bajar un 20% porque bajarían un 20% por la situación de las empresas y por la situación económica, pero suben un 10% solamente o más por la inflación. Con lo cual, hay mucha gente que se piensa que la bolsa ha subido mucho, pero en realidad si le quitas la inflación real, que está más por encima del 10%, seguramente será más cercano al 15 que al 10, si le quitas eso a la bolsa, te das cuenta que no ha subido tanto. Lo que pasa es que estamos quitando ese factor del mercado. Claro, antiguamente, hace 15 años, el factor inflación no era un 15%. El factor inflación pues era un 3%, 4%. No era tan significativo en la bolsa. Entonces, si había un movimiento negativo de la bolsa, se notaba, porque la bolsa caía un 20, 25%. Pero es que ahora, aunque haya un movimiento negativo de los mercados, aunque la situación esté muy mal y necesiten una corrección del 20%, luego le sumas el 10%, 15% de la inflación y la corrección se queda en un 5 o un 7. Entonces, la percepción es que la bolsa ha subido mucho, pero no es la realidad. La bolsa, si le quitas la inflación, no ha subido tanto. Debería subir más del 10% de media anual para compensar la inflación y no es así. Ni siquiera llega a eso. Con lo cual no está subiendo mucho la bolsa. Hay algunas acciones concretas que suben más de esa media y son las que están comportándose bien, pero el resto seguramente hay acciones que te están dando una rentabilidad menor que lo que es la inflación. Entonces la cosa no está tan clara de que estemos tan altos en la bolsa. Y ese concepto lo he repetido un montón de veces. Evidentemente, es que en Internet comenta gente que ni se ha parado a pensar eso. Pero luego se extiende ese concepto. Y la gente, pues eso, piensa que la bolsa está muy cara, que tiene que haber un crack, que no sé qué. Cuenta la inflación. Que no solo suben los precios de la fruta, suben los precios de todo. Porque no es que suban los precios, es que baja lo que vale el dinero. ¿Vale? Y si baja lo que vale el dinero y estás valorando naranjas, manzanas, acciones, es para todo. Baja el valor del dinero para todo, no solo para las naranjas y las manzanas, también para las acciones. Y la gente no termina de ver eso. ¿Vale? Y además es que donde más se refleja la inflación es ahí. Porque ¿dónde va el dinero que sobra? El dinero que no utilizas para comer. Pues activos. Y hay mucho dinero que sobra del que no va para comer. Y va a la bolsa, y al oro, a Bitcoin, a todo. ¿Vale? Bien, dicho esto, nos vamos a centrar ya en lo que está pasando en el día de hoy. Fin de semana, de momento positivo y creo que irá mejor a lo largo de la tarde, más que nada porque, como dijimos, el jueves nos comportamos mal con respecto a la bolsa, el viernes tampoco nos comportamos demasiado bien con respecto a la bolsa, así que teníamos un déficit en Bitcoin que cuando ocurre
ya hemos visto en los fines de semana anteriores, el fin de semana lo suele compensar. Yo creo que es que el mercado es consciente de que Bitcoin está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y entonces no se preocupa mucho cuando hay subidas fuertes en el mercado los jueves y los viernes en la bolsa, porque no tienen tanta prisa en tomar posiciones en Bitcoin, porque pueden hacerlo el sábado y domingo tranquilamente con menos volatilidad. Entonces, bueno, creo que estaremos recuperando en el día de hoy un poco más. Y lo que digo, la semana un poco más complicada porque partimos de un punto de las bolsas muy alto y en cualquier momento puede venir alguna corrección. Eh, Así que nada, precaución, pero bueno, tenemos que consolidar esta zona, nos va a llevar un tiempo, aunque podemos subir hasta la zona de 84-85 dentro de 2 semanas, es decir, no esta la que viene, después podríamos corregir otra vez, o sea que sin más, precaución, paciencia y, y seguimos poco a poco viendo cómo se consolida esta zona. Dominancia de Bitcoin 60,79, ha bajado un poco estos últimos días, pero ha vuelto a rebotar. Vemos a AVE subiendo un 1,5%, parece que quiere ya hacer un suelo en esa zona. 0,30% sube Cardano, también ha rebotado estos últimos días, como veis. BGB repite, pero también está haciendo un suelo, necesita romper la zona de los 2700, esa zona de ahí que estoy señalando. BNB también ha rebotado y se ha salido de la línea bajista por lo menos y creo que se dirigirá hacia la línea bajista principal, ha salido de la línea bajista acelerada. Ethereum la tenemos bajando un 0,07%, ha rebotado justo en el soporte, no lo ha perdido. Al final, cuando vemos noticias como la de Zcash, que dentro de poco va a ser resistente a ordenadores cuánticos, Ethereum también estaba queriendo hacer lo mismo y por eso se mantuvo aquí fuerte con respecto a otras altcoins en un momento en el que el resto estaban bajando contra Bitcoin. Esa narrativa con el paso del tiempo irá perdiendo fuerza, porque si van haciendo resistentes contra ordenadores cuánticos a todas, ninguna va a tener ventaja. Al principio, cuando ves que una lo hace, Zcash, oh, va a ser resistente a ordenadores cuánticos, y entra todo el mundo ahí, porque es la única que lo tiene. Y luego, Ethereum va a ser resistente a ordenadores cuánticos, todo el mundo entra ahí porque dice, ah, bien, aquí. Pero cuando lo hacen todas, ya no tiene ninguna ventaja comparativa. Entonces, todas vuelven a donde estaban, porque lo importante al final es el uso. Si todas van a ser resistentes a ordenadores cuánticos tarde o temprano, ¿qué diferencia hay entre Zcash antes y Zcash después? Si todas van a hacer lo mismo al final, ¿no? Y eso es lo que va a pasar. O sea, al final todas van a ser resistentes a ordenadores cuánticos porque si no, no tiene sentido que continúen y van a ir al punto inicial otra vez todas. De decir, ah, bueno, ¿y ahora qué uso tienen? Pues el mismo que tenían antes, ah, pues lo mismo, pues vamos al mismo precio. O sea, no tiene mucho sentido estas especulaciones en el medio largo plazo, es solo en el corto plazo, pues porque la gente, no sé, se deja llevar por, ah, vale, es resistente a ordenadores cuánticos, estupendo, es el futuro. Pero si todas lo van a ser, ¿qué os creéis? ¿Que no van a poner todas las redes resistentes a ordenadores cuánticos? Sería absurdo. ¿Qué vas a dejar? ¿Que te hackeen? Pues si te dejas que te hackeen en el futuro y no actualizas a ordenadores cuánticos, es que no estás poniendo mucho interés en desarrollar esa red. O sea que, como digo, cosa del corto plazo, comportamientos irracionales de las personas que al final dicen, oh, ordenadores cuánticos, ZK ya es resistente y compras. Piénsatelo un poco, o sea, que todas lo van a ser. Que todas lo van a ser, que no, que lo que importa es la utilidad, no que sean resistentes a ordenadores cuánticos, que lo van a ser todas. Que tarde o temprano tienen que pasar todas por ese camino. O sea que no es una cosa que vaya a tener ventaja ahora Zcash, ni que le vaya a vender esa tecnología a nadie, ni, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? A ver, una cosa positiva que tenemos aquí, por cierto, la subida de MicroStrategy, 4,31% el viernes, cuando Bitcoin no subió apenas. Esto lo digo para que la gente se dé cuenta de lo que dijimos ayer. Esto que ha hecho MicroStrategy, este comunicado que hizo Michael Saylor diciendo que eh, si es necesario venderían Bitcoin para pagar los intereses de las preferentes,
es como quitarle la venda de los ojos al mercado. Bueno, al mercado, a los trolls que hay por internet diciendo que no se podía pagar esa deuda, que era un Ponzi. A ver, si tú estás comprando un activo y ese activo se revaloriza, eh, evidentemente estás ganando dinero, independientemente de si lo vendes o no lo vendes. Pero a la gente no le entra en la cabeza. Dice, ¿cómo va a pagar si no tiene ingresos? A ver, pero si tienes un activo que se revaloriza más que lo que son los intereses, es que ya estás cubriendo esos intereses. Y ya Michael Saylor dijo, bueno, a ver, para los estúpidos que no se dan cuenta, a ver, si tengo un activo que se me revaloriza un 30 y estoy pagando un 11, pues vendo parte de ese activo y pago ese 11. O sea, para los cortitos que no les llegaba, pues esto es lo que comenta Michael Saylor. Y entonces el mercado, que es inteligente, reacciona de forma positiva, con una subida del 4,31% de MicroStrategy, ¿vale? Pues eso es lo que hizo Michael Saylor. Al final igual ni siquiera tiene que vender Bitcoin, pero lo dijo como diciendo para que o sea, como poniéndote como para los niños pequeñitos el ejemplo de, a ver, tengo esto, lo he comprado por 10, tengo que pagar 1 de interés al año. Lo tengo 3 años, tengo que pagar 3 en 3 años. En esos 3 años esto va a pasar de valer 10 a valer 20. Yo tengo que pagar 3 y devolver los 10 si quiero. Y vale 20, gano 7. Es que es así, para tontos. Bueno, pues lo tuvo que hacer. Lo tuvo que hacer porque si no el mercado pues seguía con esos trolls. Y bueno, pues era para quitarse los trolls, más que nada. Igual no vende nunca luego Bitcoin, porque igual puede seguir haciendo lo que está haciendo y justificándose con los beneficios que tiene. No tiene por qué venderlo, puede emitir más preferentes para pagar los intereses de las preferentes. Siempre que se va revalorice por encima Bitcoin, seguirá estando en beneficios. O sea, no tiene por qué materializarlos si no quiere, pero si quiere los puede materializar y dejárselo a todos clarísimo, ¿no? Como dijo ayer, ¿no? Bueno, como dijo el otro día. Solana, por cierto, rompió la línea bajista y fijaros qué subida ha tenido, ¿vale? Estaba ya amenazando esa línea el viernes, lo dijimos, y al final cerró con una vela alcista. Y bueno, ayer subió un poco más, hoy subió un poco más. Tron, 0,23% abajo, está bueno, pues está un poquito floja últimamente. Y Zcash, pues bueno, la subida que ha tenido. Ah, bueno, XRP, que se me olvida. XRP rebotó un poco el viernes, está bastante perjudicada. La gente, cuanto más cuenta se da de que no tiene nada por detrás, pues menos impulso tiene, incluso en los movimientos alcistas que estamos viendo en el mercado. Y Zcash, como digo, pues disparada por ese asunto, que es un poco, como digo, eh, no tiene mucho sentido, pero bueno, es cómo funciona el mercado. Cuando hay eh, una narrativa, pues los primeros que se unen a la narrativa se especula al alza. Seguramente, como digo, esta narrativa seguirá con otras blockchains, empezarán a decir, Cardano, somos ya resistentes a ordenadores cuánticos. No sé qué, somos resistentes a ordenadores cuánticos. Y las primeras pues subirán, tendrán ese movimiento especulativo y llegará un punto en el que será absurdo, porque todas lo tendrán y dirás, a ver, ¿qué diferencia hay entre antes y ahora? Si todas están igual, en el mismo nivel. ¿Qué me aporta esta que no me aporte la otra en utilidad? La misma utilidad que tenían antes. Ninguna. La mayoría de ellas, ¿vale? Así que bueno, ahí dejamos el mercado, 80.775. Creo que iremos hoy a mejor, creo que podremos superar la zona de los 81.000. En el gráfico horario que no lo hemos visto, tenemos una resistencia en 80.940. Si superamos ese nivel, pues hoy podríamos ir hacia 81.500 aproximadamente. Y nada, luego durante la semana, lo que he dicho, semana un poco complicada por eso, porque empezamos de un punto muy alto en las bolsas, puede haber alguna corrección, así que bueno, pues será una semana un poquillo complicada, pero la siguiente creo que sí será buena y creo que sí que podríamos alcanzar esos 84-85.
Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.